Hola a todos, mi nombre es Liz Posada y bienvenidos a la clase de Ven Sígueme. Hoy en el Antiguo Testamento, Génesis del capítulo 37 al capítulo 41. Bienvenido nuevamente a este espacio donde ya sabes, escudriñamos los principios ocultos. Y hoy la historia va a seguir con varios personajes, pero específicamente en el énfasis va a estar José. Y vamos a observar cómo se desarrolla su historia con estos altos y bajos que tiene en su vida. Es un recorrido fascinante lo que veremos hoy y veremos que la lección de hoy va a ser sumamente simbólica, que existen muchos lentes metafóricos distintos con los que podemos leer estos capítulos de hoy. Entonces, vamos a ver que todas son instructivas. Ninguna es la mejor forma y ninguna es la única forma definitiva de leer esta historia. Todo depende de la perspectiva y del enfoque que el maestro o la persona le quiera dar o necesite. Por eso es tan importante que cuando estudiamos el Ven Sígueme, ya sea de manera individual, en familia, en pareja o en una clase, invitemos a la idea de decir: no, esta no es la única manera de interpretarlo. Más bien debemos dejar a las personas en libertad de buscar la revelación y puedan entonces conectarse personalmente a la historia para que ésta pueda ser instructiva, aplicable y relevante para sus vidas mientras siguen adelante. Así que aquí vamos a ver algunos lentes que podemos considerar mientras leemos la historia de José. Van a ser símiles, van a ser metáforas y símbolos que nos ayudan a ver que no solo estamos leyendo acerca de ese José en Egipto o de José con su familia, sino que estamos usando a José como un lente a través del cual podemos observar distintos aspectos de la vida de Jesucristo. Es más, José es uno de los personajes que más claramente simbolizan a Cristo en las Escrituras. Y como ya lo dije, hay varias maneras de mirar su vida, pero hoy aquí solo vamos a mencionar una, pues su vida parece seguir un patrón. Justo cuando está llegando a la cima del éxito, ¡boom!, entonces termina en lo más profundo y luego donde quiera que sea colocado vuelve a ascender hasta lo más alto y luego vuelve a caer. Y ese patrón se repite una y otra vez. Yo diría que una progresión lineal no describe su vida, sería más bien acertado decir que es algo inclinado, una imagen inclinada hacia arriba mostrando un progreso constante, porque su conexión con Dios y su lealtad al convenio aumentan, miren esto, a medida que enfrenta más y más adversidad. Él no termina en el mismo lugar, él mejora a lo largo de toda la historia. Creo que es sorprendente que podamos compararnos con esta historia, porque cuando creemos que estamos en lo más bajo, en realidad nuestro nivel de estar cerca de Cristo está en lo más alto. Y justo esto sucede con la historia de José. Entonces hagamos un rápido repaso de su vida. Vamos a ver que primero él asciende a lo más alto como un hijo, luego desciende como siervo o esclavo y después desciende un poco más como un prisionero estando en la cárcel y finalmente asciende a la realeza. ¿Notaron algo? Mientras le damos esas etiquetas como hijo, porque él es un hijo amado de su padre, quien llega a ser el hijo del derecho de primogenitura, por medio del cual pues se transmiten las promesas, las bendiciones, a través del cual puede proveer para toda la familia. Hay algo profundamente cristiano en eso. Ahora, luego se convierte en un siervo de todos y aún así asciende a un nivel más alto de lo que podría llegar un siervo. Después se convierte en prisionero, rechazado por los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos. Hay algo muy semejante a Cristo en esa parte de la historia de José. Y al final del relato de hoy lo vamos a ver como esa realeza y cómo él asciende en poder en Egipto. Entonces, noten algo importante. Cada una de esas caídas nunca ocurre por necedad, debilidad o pecado de José. Según el relato de Génesis, no cae por algo malo que él haya hecho. Dentro de este patrón hay otros elementos adicionales que podemos observar. Uno de ellos es el tema de su vestimenta. Esto es importante porque aparece repetidamente dentro de las escrituras. Otro es el papel de los sueños y la revelación, la inspiración y la profecía. Entonces, como este hijo favorito recibe una túnica, que en la versión de la Reina Valera se menciona como una túnica de muchos colores. Luego vemos que él la pierde, es rasgada y manchada con sangre.
Y ahí hay un fuerte simbolismo relacionado con la expiación. Por eso se los dejo como un estudio personal a ustedes. Él es vendido como esclavo y viste de ropa de siervo en Egipto. En la historia con la esposa de Potifar, ella le arrebata su manto cuando él huye y ese manto se convierte en la prueba que ella usa para acusarlo. José elige la virtud y la lealtad a Dios, aun cuando eso significaba dejar atrás su vestidura. Luego vemos que como prisionero viste ropa de cárcel. Y es interesante que cuando el faraón manda a llamar a José para que interprete su sueño, el relato nos dice que lo afeitan y le cambian sus vestiduras, le ponen ropa nueva antes de llevarlo ante faraón. Entra a esa corte como la persona más humilde, recién salido de prisión, y no pasa mucho tiempo antes de que ascienda a lo más alto. ¿Y recuerdan qué es lo que le da Faraón cuando lo eleva? Vestiduras reales, ropa digna de los más grandes de todo Egipto. El simbolismo de la vestimenta aparece en estos relatos una y otra vez. ¿Acaso aquí Dios no nos está haciendo alerta de los convenios que Él quiere que realicemos con Él? ¿Cómo estas vestimentas representan cómo estamos ascendiendo en nuestra relación personal con Cristo? ¿Cómo estamos mejorando y llegando a ser más? Bueno, ese es uno de los tantos aprendizajes que tenemos. Ahora, también vemos los sueños en distintas etapas. Vemos cómo Dios trabaja con él, le da esperanza y lo guía. Todo esto ocurre entre los 17 y los 30 años de José. Es un periodo relativamente corto, unos 13 años. Y noten otra vez el número 30. Jesús comienza su ministerio a los 30 y José también comienza su ministerio en Egipto a esa misma edad. ¿Y cuál es su ministerio? Ser un salvador para su pueblo. Dios sabe que vendrán 7 años de hambre que traerán gran destrucción si no hay preparación previa. Entonces, es José quien prepara el camino para la liberación. Y no solo de Egipto, sino de toda la casa de Israel, incluidos los mismos hermanos que lo vendieron y casi lo matan, para que ellos también se preparen ante la salvación. ¿Y acaso no es el mismo Jesucristo quien nos prepara a nosotros para la destrucción? No solo a quien lo seguimos, sino aún esos que delante de Él lo juzgaron, lo escupieron y aún en nuestros días lo rechazan. También para ellos Él prepara la salvación. Así que antes de adentrarnos a versículos más específicos, tanto aquí en esta clase como en tu estudio personal, quería darte esta visión general del relato e invitarte a ponerte estos lentes simbólicos. Estos son solo algunos, pero hay muchísimos más que tú puedes encontrar. Y si al estudiarlo, ustedes ven otros elementos que les recuerdan la vida, la misión, la expiación infinita, la misericordia y la gracia de Jesucristo, eso es algo maravilloso. Eso se llama revelación. Así que creo que si José estuviera el día de hoy aquí con todos nosotros, no querría que todo se tratara de él. Él definitivamente desearía que su vida reflejara al Señor Jesucristo y su misión. Y estaría mucho más feliz de ser un lente a través de los cuales nosotros podemos ver a nuestro Salvador, que de convertirse en un fin en sí mismo. Así que con este fundamento, entremos en el capítulo 37 al comienzo de la historia, donde nuevamente vemos que Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, amaba a Raquel. Ella no pudo tener hijos hasta el final. Entonces nace José y al retomar la historia aquí en el capítulo 37, él se convierte en el preferido, ¿sí? En este hijo favorito. Miren lo que dice el versículo 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y continuamos con los simbolismos. Esto me recuerda a algunas partes de las confrontaciones que Jesús tendrá más adelante en su vida con los fariseos y los escribas y luego con los saduceos. ¿Recuerdan? Cuando simplemente parecía como que no podían ni siquiera soportar el hecho de que Jesús sea el Hijo amado y haga ciertas afirmaciones y eso les llenaba completamente de ira.
Y por cierto, José no es el único tipo de Cristo aquí. Si miramos algunos aspectos de estos paralelos, en el libro de Mormón tenemos al menos otro ejemplo muy claro. Es interesante porque en muchos aspectos la vida de Nefi sigue un patrón también similar. Él es el hijo menor hasta que Jacob y José nacen de Ley y Saría. Y también parece ser el hijo favorito. Es el que siempre procura ser recto, siempre encuentra la manera de cumplir la voluntad de Dios y de resolver los problemas. Y sus hermanos mayores lo odian y conspiran para matarlo. Vemos entonces similitudes bastante claras entre Nefi, que sirve a su familia, construye una barca, hace cosas difíciles y finalmente llega a ser un rey. Aunque rechaza el título, actúa como rey una vez que llegan al nuevo mundo, llamado por Dios. Así que sigue el mismo patrón que vemos aquí con José. Entonces creo yo que me puedo imaginar, y podemos imaginarnos todos a Nefi en su propia vida, que amaba la historia de José porque le daba perspectiva en medio de su sufrimiento. Si las personas perseveran en Dios y en sus convenios, Dios encontrará la manera de levantarlos y ayudarlos, sin importar las circunstancias, para que entonces podamos hallar gozo y paz en nuestra vida. Así que esa conexión literaria entre Nefi y José creo yo que es fascinante y hermosa y nos puede ayudar a nosotros a reflejarnos bastante en las escrituras cuando sentimos que nuestra vida no es lo que quisiéramos que fuera, ni los que nos rodean nos aman de la manera en la que nosotros amamos. Bueno, estos personajes les sucedió exactamente lo mismo y el Señor los cubrió para ayudarlos a avanzar. Y bueno, todo esto se suma al tema de los sueños en el relato de Nefi. Sueños, visiones y mensajes muy claros del cielo que no siempre son amados ni apreciados por quienes los escuchan. ¿Recuerdan entonces incluso la ropa? Nefi dice que toma las vestiduras de Labán. Estas son conexiones realmente interesantes, así que les pido que por favor también puedan estudiar esto. Así que si vamos al capítulo 37, versículo 5 al 8, encontramos el primer sueño de José, donde están atando gavillas en el campo. Luego sigue otro sueño en los versículos 9 al 11, donde aparecen el sol, la luna, las estrellas. Y en este sueño se incluye a su padre y eso hace que Israel o Jacob comiencen a preguntarse cosas y sus hermanos que lo empiecen a envidiar aún más. Luego veremos que la historia continúa cuando ellos están pastoreando ovejas, cuidando los rebaños. ¿No es interesante que Jesús use esa misma metáfora con los líderes del pueblo judío? Él se refiere a ellos como los pastores de Israel, que no han cuidado bien del rebaño, porque buscan su propio beneficio y no el de las ovejas. Y recuerdan que entonces Jesús dice, yo soy el buen pastor, porque el buen pastor da su vida por las ovejas. No solo las vigila para que estén bien, sino que está dispuesto a morir para salvarlas, en contraste con lo que hacían los pastores de Israel en ese tiempo. Así que José es enviado por su padre para ir a ver a sus hermanos, llevarles comida y ver cómo están las cosas. Y ellos lo ven cuando aún está lejos. En el versículo 19 dice que decían que ahí viene el soñador. Básicamente, vamos a matarlo. Así que al mirar el inicio de la historia de José, su favoritismo, sus sueños, el rechazo de sus hermanos y la tradición que se empieza a gestar, empezamos a entender que este no es solo un relato familiar complicado, sino una preparación divina. Nada de esto ocurre. Nada de lo que ocurre es accidental. José es enviado por su padre, rechazado por sus hermanos, llamado por el Señor, y aún así Dios ya está obrando silenciosamente en su favor. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Muchas veces no entendemos por qué somos enviados a ciertos lugares o a hacer ciertas cosas, porque otros no comprenden nuestros sueños o porque la obediencia pareciera que no nos libra del dolor. Pero la historia de José nos enseña que Dios usa incluso el rechazo,
la injusticia y la espera de cumplir sus convenios para transformarlo en ese ascenso espiritual que necesitamos. José no sabía en ese momento que sería un instrumento de salvación, ni que su sufrimiento prepararía el camino para la redención de muchos, incluso de aquellos que lo traicionaron. Y al igual que José, y como el Salvador mismo, somos invitados a confiar en que cuando Dios nos envía, Él ya ha preparado el fin, aunque hoy solo podamos ver el comienzo. Así que quiero hacerte una pregunta en los comentarios para que tú lo respondas. ¿Qué situación difícil en tu vida podría estar preparando Dios para algo más grande de lo que hoy imaginas? Y muy bien, mis queridos hermanos y amigos, eso ha sido todo por nuestra clase de Ven Sígueme Express. Espero que les gustara la clase del día de hoy. Ahora llega tu momento, como siempre, de abrir o prender tus escrituras y escudriñar estos pasajes. También déjame saber qué otras nuevas cosas vas descubriendo. Hoy te he mostrado una forma de las miles que puedes encontrar para estudiar estos pasajes. Ahora es el momento en donde tomes todo esto y permitas que el Señor revele lo que Él desea de ti. No siendo más, recuerda suscribirte a nuestro canal de MoreCat, donde tenemos muchos más contenidos para ti. Y como siempre, recuerda vivir este evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo nada es imposible. Tú y yo nos vemos la próxima. Adiós. Este programa es una producción de MoreCat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.